La bienvenida aquí en el estudio Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, con sus coordenadas de hoy. Enrique, buena tarde. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Hay que observar Washington en este momento, es ahí donde se dirigen las coordenadas y la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y yo dimensionaría dos aspectos de esta reunión, Víctor. Uno general, que tiene que ver con uno de los temas relevantes de la agenda. En su outlook que presenta en cada reunión la perspectiva económica mundial, el Fondo Monetario Internacional introdujo un tema inédito en los análisis que hace el fondo. Se trata de la caída de los salarios en su participación en el ingreso. Es muy singular porque el fondo prácticamente nunca se preocupaba de estos temas distributivos y que tienen que ver con el asunto de la equidad. Ahora un capítulo entero, el capítulo 3 de este documento, se refiere a este hecho, planteando que los cambios tecnológicos y la globalización son aspectos que han inducido esta caída de los salarios en su participación global en el ingreso nacional. Y es un tema que está en el fondo porque los procesos políticos como los que estamos viendo ahora en Francia, en otros casos como en Inglaterra, cuando se definió el Brexit, o las elecciones en Estados Unidos, en mucho derivan del descontento de un segmento importante de la clase trabajadora que ha perdido en los procesos de globalización y de modernización tecnológica. Resulta interesante que sea uno de los asuntos de fondo que discuta el FMI. La otra dimensión es nacional y tiene que ver con la valoración que hace el fondo de la gestión económica de México, que probablemente ya nos sorprende, pero es importante que se dé la ratificación de la línea de crédito contingente que solamente se da, la facilidad ampliada que solamente se da a los países a los que el fondo considera que están haciendo bien las cosas en el manejo de su economía. Me parece que más allá de lo que las calificadoras digan en los próximos meses, este aval que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de México es un elemento relevante que también se conoció en el marco de este encuentro en Washington. Y por lo tanto uno se preguntará, bueno, ¿por qué en este contexto está depreciándose un poquito más el peso? Porque ya no estamos en los niveles de 18.50 que tuvimos en días pasados, sino ya rascándole a los 18.80 y tantos en las operaciones interbancarias. Y bueno, lo que hay en el fondo es la tensión política, una tensión geopolítica que está con dos ejes muy claramente definidos: el Medio Oriente, Siria, y quizás de manera más notoria Corea del Norte. Está preocupando cada vez más a los mercados esta circunstancia. Y el otro factor es Francia. Se dice que la pesadilla de los mercados sería que el domingo resultaran como los dos candidatos que encabezan los comicios y por lo tanto los que van a pasar a la segunda vuelta, el izquierdista Mélenchon y la derechista Marine Le Pen. Entonces, un escenario donde la opción para Francia sea o los socialistas o la ultraderecha es lo que los mercados están viendo como una amenaza. Afortunadamente, las últimas encuestas todavía dan como más probable que el señor Macron, el centrista, ex ministro de Finanzas del gobierno Hollande, sea uno de los que participe en esa final, en esa segunda vuelta, que le quitaría un poco este domingo la atención a los mercados. Quizás nos amaneceríamos el lunes, por lo menos respecto a este asunto, un poco más tranquilos. Claro. Y agregaría un elemento, Enrique, que lo mencionaba ahora Carla. Muy probablemente el miércoles Donald Trump presenta finalmente su propuesta fiscal. Habría que ver, obviamente, también cómo viene.
¿Y cuáles son los alcances? Porque en días pasados el señor Mnuchin, el secretario del Tesoro, pues hablaba de que esta se presentaría en detalle hasta antes del fin de año. Habrá que ver este miércoles realmente cuál es la sustancia de lo que trae el detalle que da a conocer Trump. No me sorprendería que fuera nuevamente una serie de elementos generales, sin entrar todavía al tema, por ejemplo, del VAT, del impuesto, el ajuste fronterizo, o ya ha dicho él que no le gusta esta denominación, de cualquier otro impuesto o fórmula para calcular impuestos que de facto implique gravar a las importaciones que llegan a Estados Unidos. Bien, Enrique, pues estaremos atentos a las conclusiones de las reuniones del FMI, del Banco Mundial y por supuesto a las elecciones también de Francia el domingo. Elementos centrales para este fin de semana. Para el análisis también. Enrique, gracias. Muy buenas tardes. Buena tarde. El valor